Muy buenos días. Saludo a todas las personas que nos siguen con la paz del Señor. Que Dios nos siga guardando, protegiendo y guiando a través de su palabra. A veces exhortándonos, a veces como un bálsamo para aliviar nuestras cargas, a veces para guiarnos, para instruirnos, en fin, toda la maravillosa función que cumple la palabra de Dios en la vida del creyente, en la vida del creyente. El que no es creyente, el que no acepta a Jesús en su corazón, el que no es guiado por la palabra, el que no acepta los mandamientos para cumplirlos, pues la palabra no es una suerte al azar. Así que en esta ocasión estaba pensando a lo largo de la semana, con todo lo que vemos en las noticias, lo que vemos en las distintas redes sociales que llegan y lo que llega también directamente a nuestro conocimiento por boca de conocidos, familiares, parientes, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Es realmente alarmante la situación que estamos viviendo porque el número de contagios sigue. Me preguntaban algunas personas en esta semana, me habían mandado algunos mensajes diciéndome, pastor, extrañamos la iglesia, ¿cuándo abre la iglesia, por favor? Y en realidad eso no depende de mí, ¿no es cierto? En alguna ocasión yo ya fui muy claro en decir que la iglesia se va a reabrir solo cuando tengamos, por un lado, la autorización de las autoridades y por otro lado, cuando tengamos una certeza de que efectivamente nuestra reunión, el congregarnos los hermanos, no va a correr riesgo ni peligro. Y cuando podamos funcionar exactamente como lo que somos, como iglesia, ¿no es cierto? Entonces, yo también tengo mucho anhelo de estar parado en un púlpito más que sentado en un escritorio, predicando la palabra. Yo también tengo el anhelo y el gusto de vernos de manera personal, etcétera, etcétera, pero hay que ser sabios, ¿sí? Así que como hay que ser sabios, también quiero decirle que a partir de mañana arrancamos la tercera semana de noviembre y hace unos 3 años habíamos instituido en nuestra congregación una fiesta que nació de la motivación de aquella fiesta que existe en Norteamérica que se llama la Fiesta de Acción de Gracias. La motivación de esa fiesta, la intención que tiene esa fiesta, nos pareció muy buena y nosotros hemos acogido lo bueno y obviamente desechamos lo malo, ¿no es cierto? Entonces no celebramos Halloween porque eso es satánico, pero sí celebramos una fiesta de gratitud, la hemos llamado nosotros, la fiesta de gratitud. Y digo, a lo largo de esta semana vamos a tener algunos asuntos especiales en nuestras redes sociales, en los distintos grupos de chat, pero yo quiero invitarle para que el día viernes de esta semana que arranca el día de mañana, el día viernes 20, nos podamos reunir las familias, cada uno en su casa. No podemos hacerlo como lo hemos hecho en años anteriores, pero sí podemos reunirnos cada uno en su casa para compartir unos alimentos, pero sobre todo para darle gracias a Dios por todo, por absolutamente todo. Es mucho por lo que hay que dar gracias a Dios. Yo sé de toda la situación difícil que he venido viviendo y las consecuencias que ha traído esta situación crítica en el mundo entero, pero si estamos con vida, con salud y tenemos todavía una familia, podemos reunirnos bajo un techo y compartir un pan, creo que hay más que suficientes razones para agradecerle a Dios. Así que eso lo vamos a hacer. Al final tenemos una invitación un poco más ilustrada y, y yo nada más quería recordarle este evento que no lo vamos a pasar por alto. Bueno, hablando precisamente de las situaciones, ya entrando en el tema, de las situaciones difíciles que se viven, veo, por ejemplo, un gran incremento de delincuencia, veo que todavía, que nuevamente los hospitales de las principales ciudades del país están nuevamente colapsados, ¿no es cierto? Se sigue recomendando que por favor se mantengan en sus casas, que se sigue insistiendo en que no se haga reuniones sociales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Son un sinnúmero de medidas que nos están pidiendo que las volvamos a tener para evitar volver a un confinamiento, ¿no es cierto? Porque lastimosamente las cosas se están dando así. En algunos países de Europa, en algunas ciudades de los países de Europa que fueron los más golpeados con este virus, también han tenido que regresar a un confinamiento, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y si nosotros ya sabemos toda la catástrofe que implica el confinamiento, entonces es evidente que debemos tener las precauciones. Pero en medio de todas estas situaciones, yo me preguntaba, y creo que es para los cristianos, es inevitable preguntarnos o hacer
un símil o un recuerdo que nos viene a la mente, preguntarnos la misión de la iglesia en estas circunstancias, en circunstancias difíciles, ¿no es cierto? O sea, la iglesia como congregación física está suspendida, ¿sí? La iglesia como tal no está funcionando al 100% de lo que funcionábamos antes con nuestras distintas reuniones de lunes a lunes, ¿no es cierto? Pero no por eso la iglesia deja de ser iglesia y ha desaparecido, todo lo contrario, ¿no es cierto? Seguimos ahí. Así que me venía a la mente aquella iglesia primitiva, ¿no es cierto? Esa iglesia primitiva que se fue formando, que se fue forjando a raíz de lo que Jesucristo había dicho, que él habría de instituir esta iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y que comenzó, digamos, se inauguró con el derramamiento del Espíritu Santo. Dijo: y recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta el último rincón del mundo. Entonces ahí se inauguró y comenzó, ¿no es cierto?, lo que normalmente los cristianos llamamos la iglesia primitiva. Así le conocemos nosotros, o los primeros cristianos, que no fueron llamados cristianos, sino en Antioquía, algún tiempo después. Y Diego recordaba, ¿no? Digo, vea, esa iglesia, por ejemplo, dejó de reunirse, la iglesia de Cristo Jesús, dejó de reunirse en las sinagogas. Ahí seguían reuniéndose los religiosos, los judaístas o los judaicos, ¿no es cierto? Pero la iglesia de Cristo comenzó a reunirse en casas, en donde podían, y con el riesgo que esto implicaba, ¿no es cierto? Porque eran perseguidos, eran señalados. De hecho, muchos, por fruto de la persecución, fueron esparcidos. La Biblia dice que, excepto los apóstoles, ellos permanecían en Jerusalén, que digamos era el centro de mando de la naciente iglesia cristiana. Pero esta iglesia, a pesar de no tener un lugar donde reunirse, un lugar establecido para todos los cristianos, ¿no es cierto?, por sectores, es decir, una iglesia, no la tenían, se reunían en casas, digo, con el riesgo que esto implicaba. Pero esta iglesia tenía ciertas características maravillosas, como por ejemplo, que ellos evangelizaban. A pesar del riesgo de la persecución, de los temores, de las muertes que hubieron inclusive, sí, ellos evangelizaban. A toda costa ellos le hablaban a la gente de Jesucristo. Obviamente ellos tenían, digamos, entre comillas, tenían una ventaja, que toda la gente, principalmente los judíos de la época, pues ellos habían mirado, habían palpado, habían testificado la presencia de Cristo aquí en la tierra, ¿sí? Toda su manifestación con prodigios, milagros, señales y sobre todo sus grandes charlas, sus grandes enseñanzas a través de su palabra. Y también habían mirado la muerte, crucifixión y resurrección de Jesucristo. Entonces ellos partían de ahí. Los primeros mensajes de la iglesia son esto: la muerte y resurrección de Cristo Jesús, para comprobar que eres el ungido de Dios, el Salvador del mundo, ¿no es cierto? Entonces, ellos evangelizaban, hablaban por aquí, por acá. No es que se quedaron callados ni amedrentados por las circunstancias. Y obviamente, mientras se sucedía esto, por un lado, que hablaban, evangelizaban, compartían la palabra, también el hecho de ser esparcidos hacía que mucha gente tenga necesidades, todo. Y esta iglesia se volvió extremadamente unida, es decir, muy solidaria, muy condescendiente los unos con los otros. Y claro, con esa actitud de evangelizar, de hablar a las personas, de no tener temor, de ser solidarios, de manifestarse como una familia verdaderamente en la fe, ¿no es cierto? Dice que a esa iglesia le seguían prodigios, milagros, señales, es decir, grandes señales se hacían a través de los apóstoles, ¿no es cierto?, y de las personas que compartían y predicaban. Es decir, la señal, los milagros, prodigios, era un respaldo a la palabra que ellos evangelizaban, ¿sí? Y claro, frente a esto, mirando hoy en día quienes somos iglesia, sí, tengo que decirlo así, de esta manera, somos iglesia, ¿no es cierto? Me he permitido poner como nombre a esta prédica, sí, ¿dónde está la iglesia? Sí, y es una pregunta, ¿dónde está la iglesia? ¿Por qué? Porque de uno u otro modo nosotros también hemos tenido que vivir alguna característica, por decirle una característica. A lo mejor hay más, no me preocupé de desglosar, pero una característica nos coincide con la iglesia primitiva, ¿no es cierto? Hoy en día. ¿Cuál es?
que no tenemos un lugar para reunirnos. Esa es la única característica que coincide, ¿no es cierto? No hay un lugar para reunirnos. ¿Por qué? Porque habiendo, como efectivamente tenemos el espacio físico bonito, espacioso, todo lo que usted quiera, adornado como lo teníamos a estas alturas, ya poníamos los focos para la Navidad, los arreglos, etcétera, etcétera. A pesar de que tenemos el espacio, pues no podemos reunirnos en él, ¿no es cierto? Entonces digo, es la única característica. ¿Por qué? Porque si vemos las otras condiciones, ¿sí? La iglesia de hoy en día, ¿sí? La del 2020 y desde hace unos 10 años acá quizás, no tiene nada que ver con aquella iglesia primitiva. Es decir, no corre ningún riesgo. Y con esto no estoy diciendo, por favor, que nos reunamos y que nos contagiemos o que vayamos a los lugares de mayor acopio de personas a predicarles. No estoy diciendo que seamos imprudentes, que seamos irresponsables y que vayamos y nos metamos exactamente donde hay aglomeración de personas para contagiar. No estoy hablando de eso, ¿no es cierto? Estoy hablando de que no corremos el más mínimo riesgo de nada, ¿no es cierto? Todo tiene que ser seguridad personal, seguridad familiar, todo tiene que ser bienestar propio, ¿no es cierto? Pero nada en función de los demás, es decir, no hay solidaridad, ¿sí? No hay preocupación de unos por otros, quienes de uno u otro modo quieren hacer algo, pues tienen que hacer un esfuerzo triple, cuádruple, ¿sí? Algo que no sucedía en la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque ahí todos apoyaban, todos colaboraban, todos arrimaban el hombro, ¿no es cierto? Pero hoy no es así, no hay esa solidaridad. Sí, tampoco hay evangelismo, tristemente, más bien lo que se está viendo, y parece que es parte del plan de Dios, es no solo que no hay nuevas personas o muchas personas que se vayan añadiendo, aquellos que han de ser salvos, como dice la palabra, sí, no hay personas, una cantidad de gente, decir, ve, en la familia X, que son compuestas entre papá, mamá, hijos, cónyuges, sobrinos, nietos, etcétera, etcétera, son 50 y eran 4 cristianos de los 50 y ahora de los 50 son 30 cristianos. No es eso, no hay, no existe, en familias. ¿No es cierto? O decir, ve, en el condominio que era de 20 casas, había una casa que era cristiana y ahora son 12 casas, ya falta solo conquistar a las otras 8 y quizás por su necedad no lo hemos logrado aún, ¿no es cierto? Eso no está sucediendo. Hay que ser honestos, hay que ser reales, no nos vamos a hacer de falsas expectativas, ni comenzar a dar gloria a Dios por nada, ¿no es cierto? Entonces hay que actuar con los pies sobre la tierra. Entonces no hay evangelismo. Y obviamente, no habiendo evangelismo, no habiendo solidaridad, no habiendo un compromiso, no habiendo una disposición de corazón de hacer las cosas para Dios, ¿no es cierto? Cada uno en su lugar, sí, pues tampoco hay señales, prodigios y milagros. Yo no conozco, sí, es posible que haya, no estoy desmereciendo del todo tampoco, pero yo no conozco a alguien que se haya sanado de la enfermedad que produce este virus, sí, apunte oración. Todos en un momento o han tenido que acudir a unas pastillas, a una medicación, la tradicional, la alternativa. Todos en algún momento han tenido que ser ingresados en un hospital, en una clínica, ser atendidos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero ver esa iglesia primitiva de antes, ¿no es cierto? Que oraban y las cosas se daban, eso ya no existe hoy, tristemente. Entonces, eso a mí me da la pauta para qué. Una, para preguntar, ¿dónde está la iglesia? ¿No es cierto? Somos iglesia quienes predicamos el Evangelio, quienes miran el video el día domingo, en nuestro caso miércoles y domingo, y reciben los mensajitos. ¿Sí? Somos iglesia las personas que vivimos, cada uno viviendo aquí, nuestro metro cuadrado, como se decía antes, ¿sí? Viviendo por mi vida y el resto ve allá. Somos iglesia cuando no hablamos, cuando no evangelizamos, cuando no compartimos, cuando no decimos nada, cuando no llegamos con una palabra de aliento, de bálsamo, de ayuda, de guía, de orientación o de exhortación, por último, si que fuera el caso. Entonces, no somos iglesia. Y ahora le voy a decir por qué no tenemos este respaldo de manifestaciones de poder, como algunos lo llaman, esa unción, ¿no es cierto? Ahora le voy a decir por qué. Y vamos a leer para esto unos pocos versículos de la palabra de Dios que se encuentran en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo del 1 al 5. Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 5. Yo hago la lectura de la palabra, usted sigue con atención y con reverencia, ¿sí? Tanto si es que tiene en su mano una Biblia o en su aparato electrónico o con los versículos que van a salir en pantalla. Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5, la palabra de Dios dice así. En aquel mismo tiempo,
el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. ¿No es cierto? Entonces aquí está el resultado o la respuesta a la gran diferencia que existe entre aquella iglesia poderosa que Dios fundó un día, ¿no es cierto? Que Dios instituyó un día, que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella, es decir, las enfermedades, los virus, las pandemias, las pestes, las necesidades económicas, las crisis, no iban a tocar las puertas de la iglesia. ¿Por qué? Porque era una iglesia que oraba constantemente, ¿no es cierto? Entonces digo, aquí está la respuesta. 2 aspectos se destacan aquí. Luego vamos directamente un poquito a la historia. Un aspecto que se destaca aquí y que lo he repetido es que esa iglesia oraba, oraba sin cesar todo el tiempo. No es que comenzó a orar a partir del 15 de marzo, sí, hasta mediados de abril y luego ya se cansó. Luego ya tuvo otras ocupaciones. Luego justo la oración coincidía con la hora de la novela. Luego, qué sé yo, ¿no es cierto? Hubo un disgusto a nivel de familia y dejaron de orar. Luego preferían quedarse jugando. Luego dormían más temprano. Luego, qué sé yo, un sinnúmero de situaciones que pueden darse, ¿no es cierto? Entonces, así no se consigue nada, pues. Con una oración de 15 días frente a un problema como el que estamos viviendo, ¿no es cierto? Ahora, si la oración es por una gripe, vea, a lo mejor la gripe cumple su propósito en una semana y se sana, amén. Y hay que orar una semana y otra de gratitud y se acabó. Sí, pero ante un problema tan grave como el que estamos viviendo, que no es solo el virus, no es solo el contagio, no es solo la muerte, es la crisis económica, es el confinamiento, sacó a flote muchas cosas que estaban guardadas en cada familia, que han sido pecaminosas, adulterios, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Desesperación de los chicos que parecían que eran unos lindos hijitos que salían en la mañana al colegio, a la universidad y volvían. Sí, les comenzó a dar ansiedad por salir a buscar la droga que han sabido consumir y que en casa no se sabía. Es decir, se descubrieron tantas cosas, tantas maldades, perversidades, situaciones tan críticas que ha vivido la familia que se está destruyendo, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es fruto de la pandemia, de la pandemia como tal y de lo que provocó la pandemia que nos ha permitido ver y sacar a flote todo este tipo de situaciones. Entonces, frente a una catástrofe mundial de carácter física, económica y sobre todo espiritual, sí, las cosas no se consiguen con 15 días de oración, con un mes de oración, o con una oración de 2 minutos o de 30 segundos diciendo gracias te damos por estos alimentos, te pido que los bendigas, que sean de nuestro provecho en el nombre de Jesús, amén y amén. Sí, ¿qué también diría? ¿Qué también haría? ¿No es cierto? Entonces, ese es el primer gran, la primera gran ausencia del por qué no podemos ser como la iglesia primitiva, ¿sí? Porque no hay oración, una oración constante, permanente, firme, hasta conseguir el milagro, hasta que las cosas se den, no lo hay, ¿no es cierto? Somos, iba a decir algo que puede herir, somos débiles en ese tipo de compromisos, primera cosa. Y la otra cosa es que esta iglesia tenía mucha persecución, pues, mucha persecución. Y la persecución no es que sea necesario que nos apresen o que maten a alguno. Vea, de ser el caso, así será y así está establecido. Para la verdadera iglesia, este minúsculo grupo de personas por las que Cristo viene, que no son todos los que nos congregábamos. Porque, ¿dónde están todos los que nos congregábamos? Mire una de las grandes mentiras que terminaron resultando grandes mentiras y que se decía a nivel de cristianos al inicio de la pandemia, ¿no es cierto? Por ahí aparecían esos memes que decía, ¿sí? El diablo cerró la iglesia, pero abrimos una iglesia en cada casa. ¿Hay una iglesia en cada casa? Honestamente, ¿sí? Con la mano en el corazón. ¿Hay una iglesia en cada casa? Es decir, hay un papá en esa casa que comparte el evangelio al menos 1 o 2 veces por semana a su esposa y a sus hijos y que lo hace con testimonio
Y hay una iglesia en cada casa en donde efectivamente se alaba y se glorifica a Dios. Entonces seamos honestos, ¿no? O sea, para el meme estuvo bien, ¿sí? Que el diablo nos cerró la iglesia, pero se abrió una en cada casa. Jaja, te ganamos. Mentira, es mentira. No se ha abierto una iglesia en cada casa. En cada casa lo que se abrió es una situación de agravio, una situación de confrontación, una situación de peleas, etcétera, etcétera. Eso se abrió en muchas casas, no digo en cada casa, porque si así fuera, la mía también estaría involucrada en eso, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se abrió, ¿sí? Se destapó una olla de grillos para saber la verdad de cada uno de nosotros. Y ahí estamos viendo ahora, ¿sí? La unción que tanto demandamos de la iglesia física, ¿sí? En donde llegábamos y decíamos que haya unción. ¿Por qué íbamos a la iglesia? ¿Íbamos por alabanza? Perfecto, alabemos en la casa. ¿Íbamos por la palabra? Perfecto, leamos la palabra. Entre semana íbamos por la enseñanza. Perfecto, busquemos un discipulado. Busquemos un devocional. Y no me quiero echar la culpa porque tampoco quiero barajarme de mi responsabilidad, ¿sí? Es que, pastor, usted debería darnos, ¿sí? A todos los grupos, todos los días. ¿Cómo hacíamos antes? La gente no venía antes a la iglesia para que yo le comparta la palabra entre semana, los lunes a los varones, los martes la enseñanza bíblica, los jueves los universitarios, los viernes teníamos nuestro culto de adoración y alabanza. Eran las personas las que venían. Hoy son las personas las que tienen que buscar y procurar, ¿no es cierto? Pero eso no está sucediendo. Entonces fue, digo, una gran mentira esto de que se abrió una iglesia en cada casa. Entonces antes, en el sector nuestro, acá en el Valle de los Chillos, sí, habían 20 iglesias, sí, que eran de 2.000 familias. Entonces hay 2.000 iglesias de familia. No, no hay 2.000 iglesias de familia. Quizás haya las mismas 20 que correspondan al menos a los pastores y a los líderes. Es increíble. Entonces, ¿cómo podemos nosotros demandar de Dios el poder, ¿no es cierto? Esa manifestación de poder, esa condición de mostrar a la gente que quede impactada y que vengan por centenas, por millares las personas y se rindan a Cristo Jesús. Si no ven ningún poder, pues, ¿qué poder ven? Lo que ven es que nos estamos consumiendo, que estamos muriendo, que nos estamos contagiando, que nos hemos enfriado cristianamente. Y eso es lo que ven. La gente lo que ve es que dice, ¿te acuerdas de tal persona que se subía al púlpito porque era un director de culto, porque era miembro del grupo de alabanza? ¿O te acuerdas de esas hermanitas que eran de la escuela dominical? ¿O te acuerdas del fulanito, fulanita que colaboraba en tal parte de las chicas o los chicos que se ponían en la puerta para dar la bienvenida? Sí, el otro día le encontré tomando cuando no es permitido tomar ni en la calle y es preferible no hacerlo en la casa y le encontré tomando. El otro día le encontré mal hablado, el otro día le encontré en tales circunstancias. O verásle cómo está en el Facebook, sí, qué exhibicionismo. O verás las cosas que pone, o verás el lenguaje que ocupa, o a lo que le pone like. ¿Sí? Esa es la asistencia que había antes, que ya vemos que no ha sido iglesia, ¿no? No ha sido iglesia, porque la iglesia, la verdadera iglesia, permanece junta. Claro, cada vez vamos siendo menos, cada vez vamos siendo menos, cada vez vamos siendo más cernidos, sí, cada vez hay más filtros por los cuales Dios nos está pasando, porque Cristo viene por una iglesia santa, pura y sin mancha, digna novia del Cordero de Dios, ¿no es cierto? Entonces, cada vez somos menos, ¿sí? Y obviamente, digo, frente a estas circunstancias, la situación es triste por un lado y es crítica. ¿Cómo comenzó esta iglesia? Esta iglesia primitiva, ¿no es cierto? Esta iglesia, vea, comienza con persecuciones, ¿sí? Por mencionarle algo, o sea, aquí vemos, ¿no es cierto? En el capítulo 12, que Jacobo, hermano de Juan, del apóstol Juan, del apóstol amado, como se le conoce, ¿sí? Al hermano, a Jacobo, sí, pues un día Herodes, por agradar, ya sabemos quién era Herodes, y también podemos ver a continuación los versículos posteriores cómo terminó este Herodes, ¿no es cierto? Entonces, todo gobernante que se burla, todo gobernante que atenta contra Dios, todo gobernante que no le da la gloria a Dios, pagará sus consecuencias. Es lo único que puedo decir de los versículos que vienen posteriormente. No es un anhelo, no lo estoy diciendo con ánimo de venganza, ni con gusto ni satisfacción. Simplemente estoy diciendo que Dios no puede ser burlado, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos, dijo, ¿sí? Se le apeteció, literalmente así, se le apeteció a Herodes, ¿sí? Cogerlo a Jacobo a sabiendas de que era uno de los discípulos, hermano de Juan, de los primeros escogidos por Jesucristo, ¿sí? Y le mandó a matar. ¿Por qué? Porque eso agradó a los judíos.
Y él quería quizás respaldo, más que respaldo, Herodes él no quería respaldo, él lo que quería era elogios, porque era un egocéntrico entre muchos otros pecados que tenía, ¿no es cierto? Entonces él quería el elogio, entonces que los judíos le digan, uy, gran rey Herodes, eres la maravilla ambulante, pero nada ni nadie se te parece, eres lo máximo que ha dado esta tierra, ¿no es cierto? Entonces quiso agradar y le cogió a Jacobo y le mató a espada y pues eso corrió las voces y ganó popularidad, ¿no es cierto? Entre comillas. Y dice que el siguiente en la lista era Pedro. ¿Por qué? Porque viendo que la muerte injusta, inventada, ¿sí? Con propósitos malévolos había agradado a los judíos, entonces pues quería seguir agradando y el siguiente era Pedro. Pero déjeme decirle que Pedro, junto con el hermano de Jacobo, o sea, con Juan, ellos ya tenían experiencia de padecer, de sufrimiento, y también tenían experiencia del poder y manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque los versículos, los capítulos anteriores del mismo libro de Hechos nos dice, por ejemplo, que ellos sanaron, o mejor dicho, Jesús sanó usando las vidas de Pedro y Juan, sanaron a un cojo que se encontraba todos los días normalmente a la puerta del templo llamado La Hermosa, ¿sí? Ese cojo de 38 años de edad, cojo de nacimiento, ¿sí? Se acostumbraba a extender la mano y pedir una limosna porque él pensaba que con eso solucionaba su vida, pero Dios no da soluciones momentáneas ni temporales, sino definitivas y maravillosas. Y un día ellos mirándole vieron su necesidad y le dijeron, en el nombre de Jesús, levántate. ¿Sí? Y tomándole de la mano derecha, ese que le levantaron, se afirmaron sus pies y sus tobillos y entró saltando, alabando y glorificando a Dios al templo. ¿Sí? Esa es la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia de poder, de manifestación, porque el Evangelio no es palabrerías, sino poder de Dios, ¿no es cierto? Esa iglesia. ¿Qué pasó con ellos? Que ganaron un renombre y después Pedro y Juan eran candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de Roma. No, señor, no pasó eso. Por haber hecho esa manifestación, ¿sí? Y por haber dado un discurso totalmente coherente con sus vidas, con el milagro que acababa de suceder. Sí, ellos fueron retenidos y puestos en la cárcel. Y al día siguiente, por temor al pueblo, le sacaron. Pero tiempo después, estoy hablando de la experiencia de padecimiento de Pedro, de Juan y de los apóstoles, sí que fue parte o que fue una base para que Dios manifieste su poder, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucedió luego? Pues que el sumo sacerdote con los guardias del templo, sí, le apresaron nuevamente a Pedro. ¿Por qué le apresan? Seguramente estaban molestos que su sombra sanaba. Dice Pedro que cuando él pasaba y salían todos los enfermos y se ponían en su entorno, aún la sombra de Pedro llegaba a los que estaban enfermos y eran sanados. Molestos por esta situación y por el discurso coherente con su testimonio y con los milagros y señales que se hacían, y obviamente con el encargo de Cristo Jesús de que lleven el Evangelio a toda criatura, sí, fueron apresados. En esta otra ocasión ya no les sacaron así nomás, sino que les intimidaron, les amedrentaron, les azotaron, ¿sí? Y después de azotarles, les soltaron diciendo que no hablen en nombre de Jesús. Y él le respondió, azotado, intimidado, amedrentado, amenazado, dijo, ¿les hago caso a ustedes o le obedezco a Dios? ¿A quién hago caso? ¿Sí? Entonces, eran gente decidida, eran gente valiente, eran gente esforzada. Luego encontramos de entre los primeros mártires a un Esteban, que después de un discurso impresionante y de demostrarles que si alguien era hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que les quede claro a los judíos que les perseguían, sí, aceptó morir a pedradas por causa del Evangelio. No era un muchacho recién convertido, era un muchacho recién llamado al Evangelio y se las jugó por completo y murió apedreado. Y tuvo la visión de ver a Jesucristo cuando iba a recibir su espíritu y su presencia. Y dijo las mismas palabras que Cristo a Jesús, no les tomes en cuenta su pecado. Entonces, esa iglesia que padeció, pero porque se las jugaba, esa iglesia que era trabajadora, solidaria, que era entregada, dispuesta, consagrada, esa es la iglesia en la que se manifiestan prodigios, milagros, señales, maravillas, cosas impresionantes. Y por eso dice la palabra. Y la historia lo confirma y lo ratifica. Que a las palabras de los discípulos, ¿sí? A las acciones de ellos, les seguían milagros, señales, cosas que eran impresionantes, que la gente no sabía, tenían unas revelaciones maravillosas. Esa es la iglesia que Cristo fundó. Esa es la iglesia que tiene que actuar y que todavía hay, sí, cada vez en menor número, pero cada vez más poderosa. ¿Por qué? Porque
se está podando a la iglesia. Ahora nos damos cuenta que todos los problemas que surgían, ¿no?, con el grupo de alabanza, que se dividían entre ellos, que les juzgaban a ellos, que eran figuretis, que yo me llevo con tal persona, pero con esta otra persona no, y que no me ponga a cantar al lado, que no sé qué. Ahora ya no hay alabanza en la iglesia. Ya, y la iglesia tiene que seguir, y sigue. Que en la escuelita dominical los maestros llegaban tarde y los niños mientras tanto estaban... Ya, no hay escuela dominical. Que el grupo de varones, no hay grupo de varones. Que los adolescentes, ya, no hay adolescentes, no hay universitarios, no hay profesionales, no hay grupo de damas, no hay retiros, que sería bueno un retiro, no hay retiros, no hay cómo reunirnos, ya. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Es usted iglesia o no es usted iglesia? ¿Soy yo iglesia? ¿Mi familia somos iglesia o no somos nada? ¿O éramos iglesia cuando nos congregábamos? Es decir, éramos iglesia la hora y media, 2 horas que duraba el culto el domingo y después igual que el resto. Hoy Dios está puliendo. Dios creó una iglesia poderosa, que hoy no se la ve. Y si está muy escondida, muy callada. Y hay que ser honestos. No podemos seguir predicando cosas maravillosas diciendo, tranquilo, topa la pantalla y vas a ver cómo te sanas. Eso es brujería, eso es hechicería. Las cosas no funcionan así. Aquí se trata de santidad, de integridad, de entrega, de convicción, de solidaridad, de renuncia, de esfuerzo, de sacrificio, ¿sí? Y entonces el poder de Dios se va a manifestar. No puede ser posible que vivamos las mismas situaciones que vive el resto con la misma desesperanza que vive el resto. Que los problemas nos llegan, claro que tenemos problemas. Que hay dificultades y que las vamos a seguir teniendo y quizás mucho más. Así es. Así está establecido para la iglesia de Cristo. Que en los postreros tiempos inclusive tendremos que sufrir persecución, etcétera, etcétera. Pero porque hablamos, porque decimos, porque somos frontales, porque decidimos no rendirnos al Herodes, porque decidimos no rendirnos al faraón, porque decidimos no rendirnos a la autoridad que quiere acribillarnos. Por esa cosa vamos a ser perseguidos. No porque estamos debiendo en el banco o porque no hemos pagado las deudas o porque, qué sé yo, que yo sé que también no hemos pagado porque no hay los ingresos que teníamos. Tanta gente sin trabajo, tantos negocios que se cerraron. Pero no somos la iglesia de Cristo. No deberíamos nosotros ser los diferentes. No debería a nosotros sucedernos, aunque las mismas causas lleguen a nosotros, las consecuencias deberían ser diferentes. Para que la gente mire, sí, cómo Dios obra en nosotros y la gente quiera ser cristiano y muchos se conviertan al Señor, se conviertan al Evangelio. Pero algo está pasando. Mis queridos hermanos, de esta historia que nos menciona Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5, que murió Jacobo y fue detenido Pedro y era el siguiente en la lista. Usted puede leer los siguientes versículos. Quizás se dé un tiempo para leer los siguientes versículos y gracias a Dios, Pedro salió bien librado. Pedro salió bien librado. ¿Por qué? Porque estuvo detenido en el fondo de la cárcel con 16 guardias solo para él y totalmente encadenado, imposible de salir. Y un ángel del Señor le visitó y le soltó las cadenas. Y los 16 guardias ni siquiera se dieron cuenta. Y pasaba una puerta tras otra, hasta salir a la calle. Y cuando salieron a la calle, el ángel se fue a donde tenía que ir, a rendir cuentas al jefe, a Jesucristo, que le dijo, anda y líbrale a mi siervo. Y llegó Pedro a la casa donde estaban reunidos los discípulos y las mujeres, orando, clamando, pidiendo, orando sin cesar todo el tiempo. Y salió una chica llamada Rode y oye la voz de Pedro y de la emoción ni siquiera le abre la puerta y se regresa y dice, es Pedro, estás loca. ¿Cómo va a ser Pedro si Pedro está en la cárcel, en el fondo de la cárcel, con 16 guardias, bien encadenado? Dice, no, es Pedro. Y le hacen entrar a Pedro y Pedro dice, el Señor me salvó, el Señor me ayudó. Esa es la convicción que debemos tener nosotros y no solo una convicción de fe de lo que era, sino hacer todo lo que corresponda. Yo quiero mencionarle apenas unos 3 puntos, no sin antes recordar el nombre de esta prédica, que se llama ¿dónde está la iglesia? ¿No? ¿Dónde está la iglesia que ora y que sus miembros se sanan? Que ora y que sus miembros prosperan. Que ora y que sus miembros todos apoyan para ayudar a los que menos tienen. Su iglesia que ha aprovechado de las redes sociales para predicar el evangelio y no para estar colgado de las redes sociales, mirando la vida ajena y poniendo lo que no conviene. ¿Dónde está la iglesia? Reaccionemos, despertemos, por favor.
No podemos seguir así, confiados en que, bueno, así será, y si se acaba, se acaba. Y mientras tanto, los hogares disolviéndose, mientras tanto, los hijos perdidos. ¿Cuántos padres también con tristeza para mí me han llamado, hechos los espirituales, a decirme, pastor, de algún modo está de que les lleve un mensaje a los adolescentes? ¿Y usted que es el papá? ¿No puede usted coger una Biblia, leer, pedirle a Dios que le guíe y compartirle? Es decir, si el pastor y los colaboradores de la iglesia no hacen la obra, se acaba la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? La iglesia debería estar en cada uno de nosotros. Tantas veces repetí y dije, los varones somos los sacerdotes de nuestros hogares. Nunca me hicieron caso. Ahora, ahí están las iglesias en cada casa sin sacerdote, por lo tanto no hay iglesia. ¿Dónde está la instrucción que nosotros debíamos haber dado a nuestros hijos? La guianza, el ejemplo de oración. ¿Dónde está la oración que como familia debemos hacer para ver cómo Dios bendice, respalda y se glorifica en nuestras necesidades? ¿Dónde está? Por eso pregunto, ¿dónde está la iglesia? Tres aspectos quiero dejar como una, no sé si exhortación, una pregunta suelta para que cada quien lo responda. Y quizás este mensaje, como todos los mensajes obviamente, que vienen de parte de Dios, queremos que lleguen al corazón de las personas y cause el efecto deseado. Quizás este nos redarguya y nos despierte. Primer aspecto que va a salir ahí al pie de la pantalla. Si no estamos dispuestos a padecer, tampoco habrá poder. Si no estamos dispuestos a padecer, tampoco habrá poder. Y con esto, insisto, no estoy diciendo que el padecimiento tiene que ser ir a buscar el contagio, ¿sí? O ir a provocar a las autoridades para que nos metan presos. No, no. Cuando estoy hablando de padecimiento, estoy hablando de sacrificio, de esfuerzo, de entrega, de disposición. Que si trabajan en casa o están ocupados de alguna cosa, bueno, pues el papá tiene que esforzarse un poquito y los hijos y la mujer también esforzarse un poquito y determinar una hora para que oren, para que compartan la palabra, para que se pongan de acuerdo en seguir un mismo discipulado y poder hablar al respecto. Un poquito de sacrificio, un poquito de esfuerzo. Eso se llama consagración. Y el segundo aspecto tiene que ver exactamente con esto. Segundo punto, el poder de Dios se manifiesta donde hay consagración. O sea, usted no espere vivir de manera mediocre y esperar un gran poder de Dios. No es así. El poder de Dios se manifiesta donde hay consagración. Es decir, uno tiene que, si quiere un gran milagro, una gran señal, una gran salida, una gran solución a su problema, perfecto, un gran compromiso con Dios, un gran testimonio, una gran experiencia de vida, no una experiencia, sino la vida tiene que ser una experiencia con Cristo Jesús. Porque si no, estamos perdiendo el tiempo y estamos haciendo quedar pésimamente mal al fundador de la iglesia, que es Cristo Jesús, y a su propia iglesia. ¿Qué puede decir las otras personas? ¿Sí? Si al cristiano le pasa lo mismo que al no cristiano. Si al no cristiano le va mejor que al cristiano. Si mueren cristianos y mueren impíos. ¿Sí? Si se sanan los no cristianos porque tienen plata para ser sanados y hay cristianos que no tienen ni para una pastilla y mueren. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde los milagros? ¿Dónde las señales? ¿Dónde está la iglesia? Y el tercer y último punto, que esto sí es de considerarlo, porque así como vemos gran persecución, ¿sí? También nosotros vimos grandes prodigios, milagros, señales increíbles, manifestación de personas que no pensamos que iban a tener, así como por ejemplo Bernabé, que terminó vendiendo una propiedad para entregar todo su valor, para sostener a las otras personas. Eso no se ve aquí nunca en la vida. Jamás se ha visto y no sé si se verá, ¿no es cierto? Y cuando unos quisieron asemejarse, aparentar, ¿sí? Perecieron. ¿Quién les mató? La misma unción con cuya sombra Pedro sanaba, la misma unción terminó haciendo perecer, acabando, golpeando, afectando a quienes, diciéndose ser parte de la iglesia, lo único que vivían es de una vida de mentira y de engaño. ¿Cuál es el tercer punto? El tercer punto es la misma unción que sana, restaura y fortalece, es la que mata. La misma unción que sana, restaura y fortalece, es la que mata.
o somos honestos, vivimos para Dios, nos consagramos al Señor, nos esforzamos, o están prontos a desaparecer. Usted sí sabía que la Biblia menciona allá en las cartas o en los mensajes a las 7 iglesias del Asia, si uno va viendo desde la primera iglesia hasta la última, va a ver que al último van a haber 2 iglesias, ¿sí? 2 iglesias llamadas de Jesucristo. La una iglesia va a ser una iglesia grande, económicamente poderosa, ligada al poder político, muy numerosa, con muchas cosas atrayentes, novedades, ¿no es cierto? Quizás, no sé, qué se les pueda ocurrir, imaginar, para hacer algo bonito y llamar la atención. A lo mejor acudirá mucha juventud, qué sé yo. Pero esa no es la iglesia de Dios. Será ubicada, será identificada, mencionada como iglesia de Cristo, pero esa no es la iglesia de Cristo. Y es la numerosa, la oficialmente reconocida, inclusive va a ser. Pero va a haber la otra iglesia, un pequeño remanente, pero poderoso en Cristo Jesús, que se está guardando para la venida de su Señor, que va a ser perseguida, que va a ser vituperada, que va a ser señalada, pero que también va a ser protegida y va a manifestarse prodigios, señales y maravillas en esa iglesia. Esa es la de Cristo Jesús. Esa no va a ser reconocida, esa va a ser perseguida. Esa no va a ser millonaria, esa va a ser sustentada por el Señor. ¿No es cierto? Entonces, entendamos, cristianos, hermanos en la fe, entendamos y volvámonos de todo nuestro corazón al Señor. Que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús y por favor, acepte la invitación que le estamos haciendo en esta semana próxima y específicamente para el día viernes 20 de noviembre. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Del 16 al 22 de noviembre celebraremos nuestra Semana de Gratitud. El viernes 20 de noviembre nos reuniremos en cada hogar para agradecer a Dios por todo lo que ha hecho a través de una cena de gratitud a las 8 de la noche. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.